Muy buenas a todos los ciudadanos que nos estáis viendo. Bienvenidos a un paseo más por la ciudad del Mayor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un tanto controvertido debido a la disparidad de opiniones que hay entre profesionales, familiares y el propio usuario, que en este caso van a ser las personas mayores. En anteriores programas hemos hablado de la persona que atiende a los mayores en el ámbito de las residencias, centros de día y empresas de ayuda a domicilio. En esta ocasión vamos a hablar de la figura del cuidador informal, es decir, el cuidador dentro del seno familiar, y vamos a intentar hablar también de las ventajas y los inconvenientes que tiene este tipo de cuidado frente al cuidado profesionalizado. Bueno, por lo tanto, vamos a hablar de qué es el cuidado familiar, sobre quién recae esta responsabilidad, qué prefieren los mayores, es recomendable mantener a una persona mayor en el entorno familiar, qué problemas presenta este tipo de cuidado, quién cuida al cuidador, tan importante, y si se debe potenciar el cuidado familiar o, por el contrario, el cuidado profesionalizado. Pues bien, para hablar acerca de todos estos temas, hoy contamos en nuestro saloncito con doña Ana Isabel Rodríguez, fisioterapeuta y coordinadora de la sección de dependencia del Colegio Profesional de Fisioterapeutas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con doña Julia Cristina Sacedo, psicóloga de Mafre Cohabitae y coordinadora del programa Cuidar al Cuidador del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, como siempre, y antes de comenzar con nuestra charla, hemos salido a la calle para ver qué opinan los ciudadanos acerca de este tema. ¿Cree que los mayores están mejor atendidos en su domicilio? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque están mejor atendidos, más controlados por los hijos, por una serie de cosas, mejor en su casa. Y en caso de que una persona mayor sea dependiente o tenga algún grado de dependencia, ¿considera que el sitio idóneo de cuidado es el domicilio? Puede ser que sí, teniendo suficientes medios económicos para tener la gente adecuada para que le puedan atender, por supuesto. Contando, me imagino, con profesionales. Exacto, sí. ¿Dónde cree que están mejor atendidos nuestros mayores? Si cree que están mejor atendidos en su domicilio. Hombre, pues yo creo que está mejor en su domicilio. Lo que pasa es que hay veces que no hay posibilidad de atender en el domicilio, pero mejor en la casa. En caso de que tuvieran algún grado de dependencia, que estén asistidos, ¿usted considera que el domicilio es el sitio adecuado donde deben estar? Pues igual no, porque igual no reúne condiciones y entonces está mejor en un sitio adecuado, en residencias que hay muy buenas, amplias para toda esa gente que necesita mucha ayuda. Ay, pues no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que depende mucho, ¿no? O sea, depende de cómo sea la atención, no sé, de qué atención tenga el mayor en el domicilio y de qué tipo de residencia también pueda abordar ese mayor. O sea, dependerá un poco de cada caso, ¿no? ¿Piensas que los mayores están mejor atendidos en sus casas? Hombre, eso depende también de cada persona, porque yo he trabajado, por ejemplo, en residencia de ancianos y según la gente, hay personas que también se sienten mejor en su casa y que se sienten más tranquilos. Sin embargo, en una residencia yo he visto, por lo que he vivido, que se sienten mucho peor y de que también depende de las personas que les atiendan, les puedes hacer sentir mejor o peor. ¿Piensa que donde mejor están atendidos nuestros mayores es en sus casas? Sí, totalmente, porque además yo tengo a mi madre con un Alzheimer impresionante y nos estamos ocupando de ella los hijos y la familia y está perfectamente atendida. Y si hubiera estado en una residencia se habría muerto seguro, porque es sacarla de su ambiente, de su vida y de su todo, vamos. Hombre, comprendo que las residencias están muy bien, que son muy necesarias, que hay muchísima gente que no puede permitirse el lujo que nos podemos permitir nosotros, pero pienso que están mejor en casa, sí. ¿Crees que donde mejor están atendidos nuestros mayores es en sus casas, en sus domicilios? Bueno, no sé, yo creo que las residencias también están bien atendidos. A partir de cierta edad, para estar solos en casa, desde luego creo que no. Que las residencias están bien atendidos, está mejor que solos en su casa, en mi opinión, ¿no?
Bueno, ¿cuál es vuestra primera impresión sobre el reportaje que acabamos de ver? Por ejemplo... Bueno, yo creo que el reportaje muestra la diversidad de situaciones que nos vamos a poder encontrar en el día a día, ¿no? Hemos partido, si yo no recuerdo mal, de una persona ya de una edad avanzada acompañada, no sé si sería, supongo, un familiar, madre o suegra quizá, de una edad muy avanzada también, que abogaba porque los mejores cuidados son los cuidados domiciliarios, ¿no? Casi al final del vídeo veíamos a una profesional que trabajaba, no sé si era en residencia, ¿verdad? Y sin embargo también abogaba por una defensa de los cuidados en un ámbito más formal. Si miramos un montón de estudios, especialmente los publicados por Inserso sobre el cuidado informal, las personas queremos acabar nuestros últimos días casi siempre en nuestro domicilio, ¿no? Que es un poquito lo que manifestaban casi todas las personas más mayores que salían en el vídeo. Sin embargo, no todas las situaciones de dependencia acaban se dan de la misma manera. Hay gente que enferma y que pasa muchos años enferma, y eso muchas veces requiere de un cuidado especializado, ¿no? Entonces yo creo que, como bien decía la profesional del ámbito residencial, cada situación es muy distinta, los apoyos familiares no todo el mundo cuenta con los mismos, las situaciones o enfermedades que se dan no todas requieren de los mismos cuidados. Entonces yo creo que es muy necesario, y tenemos la suerte de tener muchos recursos, estudiar cada uno nuestra situación, apoyo familiar, soporte económico, apoyo formal e informal, y a partir de ahí tomar la decisión. Yo creo que en eso profundizaremos. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidado familiar? Yo entiendo que es el cuidado que se presta en los propios domicilios, ¿no? En el cuidado que las familias están prestando a sus familiares, ¿no? Pues ya sea la suegra, la madre, la hermana. Normalmente, además, el perfil es de una mujer de 50 años más o menos, y casi siempre mujer, ¿no? Entonces son quienes prestan el cuidado en el propio domicilio. Es decir, que con los medios que tenemos en casa intentamos cuidar a los mayores de la mejor forma que podemos. Bueno, antes nos decía Julia que la mayoría de los mayores prefieren estar en casa, pero ¿realmente las familias están de acuerdo con esta preferencia, que se queden en el domicilio? ¿Qué pensáis? Yo, por la experiencia que he tenido en el trabajo a domicilio, sí que es verdad que ellos prefieren tener a su mayor en casa y vigilarlo y cuidarlo y tenerlo como controlado, ¿no? Aparte que luego el mayor también es verdad que se siente como más cómodo, está arropado por su familia, y que duda cabe que todos estamos más cómodos en nuestra casa que en otro ámbito. Pero es verdad que lo que decía Julia, que hay que tener en cuenta de qué situación hablamos, porque perdón, si es una situación muy dependiente, muy limitante, hay que ver de qué estamos hablando y qué otras opciones podemos valorar. Bueno, con la evolución de los servicios sociales para mayores, la moderna concepción de las residencias y sobre todo de las viviendas senior, ¿creéis que es posible alcanzar un buen balance entre la vida en la propia casa y un cuidado profesionalizado? Yo creo, a mí me parece que sí, que tenemos la suerte, como decía antes, de poder contar con muchísimos recursos muchos de acceso público y aún no tantos también, pero de acceso privado, en los que podernos apoyar para garantizar unos cuidados familiares o informales también llamados de la mejor calidad, ¿no? Yo creo que sí, que más bien que sería igual hasta el ideal, ¿no? Seguramente, aunque yo creo que, aunque lleva mucho tiempo diciéndose que con la incorporación de la mujer al mundo laboral, los cuidados en el ámbito domiciliario van a dejar de estar tan presentes. Sin embargo, se siguen haciendo estudios y ahí sigue la mujer, porque como decía Ana, efectivamente es la mujer, sobre todo esposa o hija, quien asume esos cuidados, quien sigue estando ahí. Yo creo que con el tiempo esto quizás seguirá cambiando un poquito más, pero que efectivamente se pueden garantizar unos buenos cuidados en casa con mucho apoyo profesional también, desde luego. ¿Llega un momento en el que el cuidado familiar deja de ser aconsejable o lo es en todo caso? ¿Es aconsejable? Yo creo que efectivamente llega un momento en el que es desaconsejable, es lo que hablábamos, dependiendo de la situación. Desaconsejable no porque el cuidador lo vaya a hacer mal o porque no sepa hacerlo, que a veces también falta formación, pero es más que nada, yo creo que por el familiar, por el propio paciente, porque, por ejemplo, en situaciones de un Alzheimer, de una situación avanzada, grave, en la que puede haber riesgos de conducta, ¿no? Se ponen agresivos y demás, eso en el cuidado familiar es que es muy difícil de comprender, de atajar y de solucionar. Entonces es desaconsejable en ciertas situaciones, y lo que hay que valorar es qué recurso utilizamos, qué apoyo tenemos en el medio público y cómo lo vamos a utilizar. Pero sí que hay situaciones que verdaderamente son difíciles para tratar en casa. Bueno, pues sí, dime, Julia. Yo querría añadir, yo creo que a lo mejor quizás esta pueda ser una buena oportunidad para lanzar el mensaje, porque es verdad que la gente rápido tiende a ver si tiene que elegir un cuidado
en domicilio solo, un cuidado solo en residencia, y parece que cuando uno elige el cuidado en residencia, el familiar desaparece. Yo creo que Ana, desde su trabajo seguro, ¿no?, y los que trabajábamos en un ámbito más formal, nos damos cuenta que para nada el familiar deja de estar ahí presente, al contrario. Un complemento, ¿no? Efectivamente, o sea, podemos elegir en un momento determinado, por la evolución de una situación, que la residencia ya es el mejor recurso, pero el familiar debe y tiene y puede, y los profesionales estamos obligados a que siga estando presente. Estar ingresado en un centro residencial no supone que de repente tu hija ya no existan los nietos, no existan los amigos. Yo creo que hoy hemos avanzado mucho en la atención residencial, en centros de día, son centros abiertos al exterior y la familia tiene una participación muy importante. Entonces, yo creo que el mensaje también a las familias es: estudia tu situación con tu familia y piensa que si tienes que llegar a un recurso de ese tipo, tú vas a estar presente como cuidador igualmente, un papel distinto, pero igualmente presente. Sí, es que además es fundamental que estén presentes, porque la familia, el residente no se siente mejor si su familia va, si está acompañado, siente que no está, como a veces nos pasa, como que me han dejado ahí y se han olvidado de mí, tanto si son conscientes como si no. Su familia es muy importante, ¿no? Y lo que dice Julia, ¿no?, aparte que la persona no se sienta culpable, ¿no?, de hoy he elegido este sistema, la residencia, este recurso, y mira lo que me pasa, no me siento culpable, he dejado a mi familiar allí, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Entonces no pasa nada, quiero decir que hay que elegir a veces estos recursos. Vamos a analizar ahora cómo se realiza el cuidado en el seno familiar. ¿Sobre quién recae mayoritariamente esta labor? Antes me habéis comentado que eran las mujeres, ¿no? Sí. Pero ¿esto realmente está cambiando en la actualidad? ¿Los hombres cada vez se están incorporando más en esta labor, a esta labor? Pues efectivamente, fundamentalmente son las mujeres, ya sean las madres, normalmente las hijas, las esposas, pero sí que yo, por lo que he observado, también los hombres están adquiriendo un papel muy importante en el cuidado familiar. Se sienten responsables tanto si son de forma directa los que se encargan de su familiar, como acompañando a su esposa, o en ese caso, para cuidar del familiar. Cada vez más, se están integrando cada vez más. Y sin olvidar que la mayoría de los mayores prefieren quedarse en el domicilio, ¿realmente las familias están preparadas para atender a un dependiente en casa, un dependiente de grado medio, o sea, moderado o severo? Yo creo que si todos hacemos un poquito un análisis de nuestro domicilio, tanto en lo más estructural como si hacemos un análisis de nosotros a nivel emocional, ninguno de partida estamos bien preparados para ello, yo creo, ¿no? Por lo general no tenemos un cuarto de baño adaptado para mañana de repente utilizar una silla de ruedas o una silla dentro de un baño, y de eso puede hablar mucho más Ana. No estamos preparados de repente para ver cómo un familiar va perdiendo la memoria, deja de ser él, nos agrede, nos insulta, porque esos son a veces síntomas de una enfermedad, y deja de conocernos, no sabemos estar preparados. Entonces, yo creo que uno de los importantes trabajos para atender a las personas en situación de dependencia, mayores en el caso que nos ocupa, es trabajarse mucho como cuidador, ¿no? Saber qué te falta para poder garantizar los mejores cuidados a tu persona mayor. La formación del cuidador informal está contemplada en la ley de dependencia, pero ¿qué tipo de formación necesita recibir? Bueno, yo, si quieres, comienzo yo, Ana, y comento un poquito. Yo me voy a basar mucho más en lo emocional, ¿no?, en el estado de ánimo, y ahora supongo que Ana se puede basar un poquito más físico, ¿no? Yo creo que las dos cosas son evidentes, ¿no? Los programas para ayudar a cuidadores, en este caso, por ejemplo, el de cuidar al cuidador, atienden mucho o suelen atender ambos planos. Un éxito importante de los programas es atender el plano emocional, ¿no? Porque visto desde fuera parece que todos, pues lo que habla de adaptación domiciliaria, todo rápido decimos, uy, voy a necesitar una silla de ruedas, un bastón, pero igual lo que no nos hemos dado cuenta que vamos a necesitar es un trabajo de decir cuántas fuerzas tengo, estoy preparado, no me voy a cabrear, por decirlo con un término más informal, cuando lleve 5 noches sin poder dormir, no voy a saber manejar a mi padre cuando él tenga una alteración de conducta, ¿no? Entonces, para mí, ambas cosas, tanto una formación, lo más psicoeducativo, una adaptación domiciliaria, movilizaciones para prevención, como lo emocional, sin duda, son contenidos fundamentales, vamos. Pues desde mi punto de vista también, a nivel físico, o sea, lo que tienen que tener muy claro es que tienen que cuidarse mucho para no lesionarse, ¿no? Para físicamente estar en forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, las movilizaciones son fundamentales, ¿no? También es verdad que hay que hablar de qué tipo de dependiente estamos hablando, qué discapacidad va a tener, qué limitación tiene. No todos son iguales, no es lo mismo una enfermedad de Alzheimer, que a lo mejor una ELA, un Parkinson, depende, ¿no? Es que la ley de dependencia acoge muchísimos tipos de discapacidad y de limitación.
pero el cuidador tiene que tener presente esto, cómo manejar al paciente, cómo movilizarlo, si es que no se puede mover, si va a necesitar adaptaciones, tanto en el baño, en las cocinas, por ejemplo, instrumentos adaptados para cortar, para comer, este tipo de cosas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que decía Julia es que te encuentras con la situación de repente. Entonces, una vez que tienes esa situación y dependiendo de qué tienes delante, tienes que pensar qué vas a necesitar, ¿no? Entonces, y pedir esos apoyos, esos recursos donde sea necesario. Entonces, por lo mismo necesitas una silla de ruedas, que bastón, que muleta, una cama adaptada, un colchón antiescaras, cojines antiescaras, en fin, todo tipo de cuidados, pero que tienes que verlo según el tipo de situación que tengas delante. Os voy a dar un dato interesante y es que la formación que dicta la ley de dependencia para los cuidadores informales es de 15 horas, mientras que para los TAS, que son los técnicos de atención sociosanitaria, es de 360 horas. ¿Qué opináis acerca de esto? Yo opino, no es solo cantidad, sino también la calidad. O sea, yo creo que desde luego 15 pueden no ser suficientes en muchos casos, que seguro Ana y yo tenemos en la cabeza, pero no solo hay que entrar en las horas, sino en el tipo de contenido, ¿no? Y además en la evolución de cada persona, y además pues es un poco el punto de partida de cada cuidador. Hay gente que efectivamente se ha preparado desde hace mucho, gente más cercana al ámbito sociosanitario. Hoy los cuidadores son personas muy mayores, igual muchas sin un grado de conocimiento de los recursos, o en un nivel de analfabetismo igual, quizás solo funcional, pero que no le ha permitido conocer qué cantidad de abanicos de recursos tiene, ¿no? Entonces, limitarlo a un número de horas o limitarlo a un número de contenido, yo creo que es limitarlo demasiado, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de situaciones distintas, ¿no? Igual insistimos mucho las dos en eso, sí, es que es fundamental, claro. Pero es que depende del tipo de enfermedad que estemos atendiendo, del punto de partida del cuidador, del apoyo del resto de la familia, de los recursos económicos de cada familia. Quizás las horas en un momento sería lo menos importante. Sí, pero que parece que no tiene mucho sentido, ¿no? No. Una persona que va a hacer la misma labor, Sí. parece que a unos le da 15 horas nada más. Bastante desequilibrado Eso desde mi parece punto que de habría vista. que mirarlo a lo mejor, ¿no? Sí, igual 15 horas que no te da, ¿sabes? Incluso para proponer todas tus dudas, todos tus comentarios, ¿no? Es como te dan una formación que a lo mejor es demasiado básica desde mi punto de vista y todo lo que a ti te hace falta según tu circunstancia, pues se te queda un poco en el aire, ¿no? Entonces es un poco buscar la formación adecuada a esa persona, ¿no? Yo, mira, como dato curioso, por ejemplo, cuidar al cuidador consta un total de 24 sesiones. 17 son de trabajo más emocional y hay 7 finales psicoeducativas. Hay gente que ha podido pasar por todo el programa y utilizamos escalas para medir la sobrecarga del cuidador sin entrar en mucho tecnicismo, y hay gente que en ese número de sesiones ha sentido un bienestar y ha avanzado de una manera muy importante, y otra que, si me apura, sigue casi en el mismo punto de partida. Entonces, si ya esas horas pueden ser insuficientes, y te estoy hablando de 1 hora y media semanal, 24 sesiones, pues efectivamente un poquito lo que tú planteabas, ¿no? 14, 15, Sí. puede quedarse. Luego, antes, estábamos hablando de la preparación de la persona, del cuidador en este caso, pero también hay que tener en cuenta lo que decías tú antes, Julia, el tema de la adaptación de la vivienda. ¿Las viviendas están adaptadas para atender a una persona con una dependencia moderada o severa? Hombre, yo creo que desde mi punto de vista no, es lo que decía Julia, es que ninguno que pensemos en nuestro propio domicilio, si piensas que vas a tener que cuidar a una persona con una dependencia moderada, pues seguro que todos decimos, uy, mi casa no está preparada, no, a lo mejor no tengo ascensor en el edificio, a lo mejor necesito una rampa y no la tengo si es una casa baja, el propio ancho de las puertas para una silla de ruedas, todo tipo de técnicas que es que no vas a tener. Entonces, es muy difícil que así a priori digas, sí, mi casa está adaptada. Tienes que verlo. Y una vez que te encuentres con la situación, a veces es relativamente sencillo adaptarlas. No es necesario grandes reformas ni cosas complicadas, ¿no? Muy bien. ¿Quién cuida al cuidador? Porque, como avanzábamos antes, el hecho de cuidar a una persona dependiente en el domicilio puede traer dificultades a estas personas. ¿Por qué es importante cuidar al cuidador? Bueno, seguramente que Julia se expresa ahora mucho mejor en estos términos, pero desde mi punto de vista es fundamental cuidarlo y es muy difícil saber quién cuida al cuidador, ¿no? Desde el principio tiene que ser uno mismo el que se cuide, ¿no? Fundamentalmente, pero sí que es verdad que a veces las familias son un punto muy importante de apoyo. Si tienes hermanos o familia cerca que te pueda echar una mano, a veces el tirar de esa familia y no cargar tú o sobrecargarte con la responsabilidad que ya has adquirido de cuidar al familiar. Entonces, pero yo creo que lo fundamental es cuidarse uno mismo, como decía Julia antes, a nivel emocional y a nivel físico, pues haciendo ejercicio también, saliendo y demás. Tienes que cuidarte tú, pero
es importantísimo que si puedes contar con una red social en la que apoyarte, pues es mucho mejor. ¿Y cuáles son los principales problemas con los que se encuentran? Bueno, yo creo que desde el comienzo venimos hablando de dos grandes tipos de problemas, ¿no? Los más emocionales y los más físicos, que en gran medida vienen derivados también por una sobrecarga emocional. Bueno, pues hay muchos casos, evidentemente, pero síntomas que evidencian depresión, ansiedad, por los largos años de cuidados, sobre todo porque hay un aislamiento social, o sea, cuanto mayor es la dependencia, más requiere de nosotros, y se supone que más horas tengamos que dedicar al cuidado, menos nos dediquemos a nosotros, menos dediquemos a la familia, menos dediquemos a los amigos, por supuesto, si no podemos cuidarnos casi ni nosotros, ¿no? Apenas salimos al exterior. Entonces, se van generando situaciones pues de aislamiento social, de desconexión con uno, por decirlo de alguna manera. De repente te puedes encontrar cuidadores que hace mucho tiempo no solo dejaron, o cuidadoras, porque como bien decía, no son muchas, somos mujeres, no solo dejaron de ir a la peluquería o de maquillarse, sino que además nunca faltan a una revisión médica para su padre o su madre que vienen cuidando, pero a las suyas llevan mucho tiempo sin acudir, ¿no? Entonces, por eso es necesario cuidar al cuidador. Sobre todo, cuidarle para que aprenda a cuidarse él, ¿no? Para que de repente por fin empiece a darse cuenta de que ha aparcado su tiempo libre, que seguro no puede dedicarle la misma dimensión que antes de cuidar, pero todos necesitamos alguna actividad placentera que nos descargue del día a día, que nos descargue de la labor del cuidado. Que en definitiva tiene que cuidarse a sí mismo para poder cuidar bien a otra persona, ¿no? Lo que ocurre es un poco que no existen como una red que se ocupe del cuidador, sino que se está proporcionando desde fuera, ¿no? Desde los sistemas públicos, con estos cursos de formación al cuidador y demás, se ha requerido que se hagan estos tipos de cursos, porque es que si no, ¿sabes de qué manera se cuida el cuidador? A veces está tan inmerso en su mundo, ¿sabes? Que es el cuidado de su familiar, que no se da cuenta de que él necesita estos cuidados, ¿no? Yo quería destacar que, como por ejemplo decía Maricruz, que ha estado aquí ya con vosotros, tienen una labor fundamental y hay que reconocérsela, ¿no? Y yo creo que son los mejores cuidadores, y me apuras mucho mejor que muchos cuidadores que somos formalmente cuidadores y nos hemos capacitado para ello. Pero sin embargo, en lo que están fallando es en darse cuenta de cómo se están descuidando, y aunque quieran ofrecer los mejores cuidados, si ellos no se cuidan, difícilmente van a alcanzar ese grado que quieren dedicarle de bienestar a su padre o a su madre o a su esposo. ¿Qué podemos aconsejar cuando aparece el sentimiento de culpa? Bueno, yo creo que yo recomendaría, en la medida de lo posible, buscar ayuda profesional, ¿no? Muchas veces ese sentimiento está ahí, pues porque igual no hemos sabido transmitir lo mal que nos sentimos. Entonces es difícil que si yo estoy cansada y no se lo comento a mi pareja, por ejemplo, o a mi familia, nadie pueda alabar mi trabajo, ni pueda decirme, pues normal que estés cansada, ¿qué necesitas? A veces se generan esas situaciones de aislamiento, no sabemos decirle a una familia además que necesitamos ayuda, o creemos que mi familia se va a molestar si lo pido, y como no se nos ofrecen no lo pido, y es un poco un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo diría que ese sentimiento de culpa, con otro montón de sentimientos, ¿no?, que se pueden generar en situaciones de cuidado, sobre todo en las de cuidado prolongadas, yo animaría a acercarse a programas como el de Cuidar al Cuidador en el caso del Ayuntamiento de Madrid, a muchos programas que tienen pues bien entidades privadas, ¿verdad?, o otras administraciones públicas, o buscar ayuda profesional a nivel individual, ¿no? Siempre que hayamos hecho o seamos capaces de hacer ese recorrido de qué nos falta, qué siento, y si no tengo alrededor algo para poderme apoyar. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a comenzar con las preguntas del público. Comenzamos con la de Inma. Dice: hola, mi caso es el siguiente. Tengo a mi madre en casa y ella se niega a ir a una residencia. Y aunque yo también prefiero tenerla conmigo, la verdad es que me he dado cuenta de que resulta insostenible. Yo tengo que trabajar y mi marido viaja constantemente. Mi madre ya ha dejado de caminar y no sé si está haciendo una demencia o es que tiene mala leche, perdón por la expresión, pero me está haciendo la vida imposible y me pone constantemente en el brete de elegir entre mi trabajo y ella. Ya no sé qué hacer. Cualquier sugerencia que me podáis dar será bienvenida. Muchas gracias de antemano. ¿Qué le podemos decir? Pues es una circunstancia realmente peliaguda, sí, y además es que es muy frecuente esto que plantea Inma, ¿no? De qué hago, tengo que elegir, mi madre me chantajea emocionalmente, digamos, ¿no?, para que me quede con ella o con el trabajo, que muchas veces es la dificultad que planteaban antes de que el asentismo laboral, ¿no?, de la mujer al trabajo por cuidar a su familiar. Entonces es muy difícil esta situación, pero la verdad es que
tendría que pedir a lo mejor, yo creo que la valoración de la dependencia para su madre en primer lugar, pues para ver realmente qué le está pasando, claro, qué grado puede tener para solicitar cualquier recurso que vaya a pedir una residencia en este caso, planteaba. Eso es lo primero que tendría que hacer, pero también pues acudir al profesional adecuado, a un neurólogo, si sospecha un caso de demencia, al médico de cabecera, claro, de entrada al médico de cabecera, y después si le derivan al especialista pues ya se vería. Pero también si está pensando en recursos sociales tiene que pedir ya la valoración de la dependencia, porque además es algo que ya sabéis que es que tarda un poquito, es un proceso lento. Bueno, pues y luego también tenemos otra pregunta de Juanjo, que dice: hola ciudadanos, antes de nada enhorabuena por vuestro programa. Tengo 46 años, estoy separado y mi madre vive conmigo. Hasta ahora todo era llevadero, pero poco a poco mi madre requiere más atención hasta el punto de que ya no se puede asear sola. Yo tengo un enorme pudor para asear a mi madre y sencillamente me siento incapaz de hacer esta tarea y me temo que con el tiempo será peor. ¿Qué puedo hacer? Porque la solución de llevarla a una residencia me da mucha pena, pero por otro lado pienso que sería mejor para ella. Caray, qué complicado es esto. Gracias por escucharme. Pues en el mismo sentido, y como decía Ana antes, efectivamente cada situación, un desafío y peliaguda también. Yo creo que, bueno, pues si él continúa trabajando y su madre está en el ámbito domiciliario, ahí ya hay un hándicap, ¿no? Porque si su madre continúa con un deterioro, efectivamente va a necesitar mucha demanda de cuidados en intensidad y en hora por parte de su hijo. Esa sería una, ¿no? Ver en qué situación, cómo puede derivar y si en este caso, por ejemplo, esta persona se encuentra sola sin apoyo, igualmente debería comenzar a buscar ayudas en otros apoyos más formales. Y en cuanto al pudor, pues yo creo que también hay un trabajo importante que hacer. Si su madre quiere continuar estando en domicilio, ese es el deseo también de su hijo y eso lo podemos salvar con otro montón de apoyos, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo que tiene que hacer él con su madre. Si su madre es su deseo y es su hijo el que la quiere atender, pues yo creo que es algo a hablar entre ellos, ¿no? Y a romper y a salvar, porque al final el objetivo es que es el bienestar de ambos dos, ¿no? Y si solamente el pudor es la barrera, hay que ponerse rápido a hacer ese trabajo. Bueno, pues hasta aquí nuestro paseo de hoy, que aunque ha despertado un gran interés en todos los ciudadanos, no tenemos tiempo para mucho más. Hemos visto la importancia que tiene el cuidado familiar, tanto históricamente como en la actualidad. Hemos hablado también de los posibles problemas que se pueden plantear con este tipo de cuidado, la importancia que tiene cuidar al cuidador, y hemos también intentado analizar cuándo llega el momento en el que el cuidado resulta desaconsejable. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotras, a las dos, Ana, Julia. Espero que hayáis disfrutado con el programa también. Sí, muchas gracias. Nieves. En fin, queridos ciudadanos, por hoy nada más. Les esperamos en el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.